Por primera vez desde que comenzó la guerra en febrero, finalmente podríamos tener alguna indicación de cómo va a terminar todo esto. Según informes, Irán ha presentado una nueva propuesta. Reabrirán el estrecho de Hormuz si Estados Unidos levanta el bloqueo sobre ellos, y todos dejaremos el tema nuclear para otro momento. Detalles menores. Sabes que Teherán ahora esté pidiendo separar la cuestión económica de la nuclear dice mucho. Si realmente estuvieran comprometidos con su antiguo plan de esperar a los estadounidenses y confiar en que Trump se aburra, sería poco probable que estuvieran enviando propuestas como esta. La guerra, en otras palabras, puede haberlos sacudido más de lo que admiten. Sin embargo, Irán no es el único que se está quedando sin tiempo y margen de maniobra en este conflicto. A medida que las ondas de choque económicas se propagan desde Hormuz, Washington también se encuentra en una posición cada vez más difícil. La pregunta ahora es ¿quién va a ceder primero? Washington y Teherán originalmente tenían previsto sentarse para una nueva ronda de conversaciones durante el fin de semana, con Steve Witkoff y Jared Kushner representando a Estados Unidos y Abbas Araghchi representando a Irán. Ahora, Araghchi sí llegó a Islamabad el viernes, simplemente se negó a reunirse con cualquiera de sus homólogos estadounidenses una vez que llegó allí. Su razonamiento fue que la continuación del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes hacía que las negociaciones fueran imposibles, y hasta que se levantara, simplemente no había nada de qué hablar. Estados Unidos se negó a levantar el bloqueo y Trump procedió a cancelar por completo la salida de Kushner y Witkoff. Para el domingo, Araghchi ya estaba en un avión saliendo de Pakistán, rumbo a Omán. Mientras tanto, Trump les dijo a los reporteros que, cito, tenemos todas las cartas y que ellos, cito de nuevo, no iban a pasar 15 horas en aviones todo el tiempo yendo y viniendo para recibir un documento que no era lo suficientemente bueno. Fin de la cita. Ahora, aunque no es nada nuevo que el presidente afirme tener una ventaja dramática, la última parte en realidad representa un cambio que podría ser revelador sobre hacia dónde se dirige este conflicto. Desde hace varias semanas parecía que era Trump quien buscaba una salida anticipada de la campaña, algo que se escuchó fuerte y claro en Teherán, donde creían que esto les daba una ventaja. Desde el inicio de esta guerra, la perspectiva de Teherán era que los estadounidenses e israelíes probablemente no estarían dispuestos a comprometer fuerzas para llevar a cabo una campaña completa con tropas en el terreno y que una campaña aérea por sí sola no sería suficiente para derrocar al régimen. Como pronóstico apresurado, ha envejecido bien. Washington, sin embargo, parece estar apostando a que es Estados Unidos quien está en una mejor posición, ahora que ya no realiza ataques diarios contra la República Islámica, para simplemente sentarse y esperar a que Teherán ceda. Solo a través de medios militares convencionales, eso no parece ser más factible que la campaña aérea. Pero en lugar de continuar con la Operación Furia Épica, la administración parece haber cambiado a la Operación Furia Económica. Tengan en cuenta que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, incluso después de que algunos barcos supuestamente lograron pasar, se estima que le está costando a Irán alrededor de $435 millones diarios en exportaciones perdidas e importaciones bloqueadas. Aproximadamente un tercio de los ingresos petroleros totales del país que pasaban por Hormuz antes de la guerra se destinaban específicamente a financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica y a pagar salarios militares. Dado que las exportaciones de petróleo prácticamente se han detenido, Irán literalmente se está quedando sin espacio de almacenamiento para lo poco que tienen. Los analistas calculan que en aproximadamente 2 semanas su capacidad de almacenamiento estará completamente llena y tendrán que empezar a cerrar pozos. Liderando todo esto ha estado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ha descrito este enfoque económico como, cito, el equivalente financiero de lo que vimos en operaciones militares. Fiel a su palabra, Estados Unidos ha estado aumentando constantemente la presión, que, como probablemente puedas imaginar, ya era intensa desde el principio. El 15 de abril, el Departamento del Tesoro sancionó la red petrolera de Shamkhani, una operación de contrabando multimillonaria dirigida a través de empresas fachada con sede en Emiratos, que han estado moviendo crudo iraní. La semana siguiente, impusieron más sanciones a Gengali Petrochemical Refiner, uno de los mayores clientes de petróleo de China y el principal cliente restante de Irán, junto con 40 empresas navieras adicionales y el congelamiento de aproximadamente $344 millones en criptomonedas vinculadas a Irán. Esto sería bastante difícil para cualquier país, pero aún más considerando el estado de la economía iraní cuando estalló la guerra. Para el 27 de febrero, el día antes de que cayeran las primeras bombas, el rial ya había perdido aproximadamente el 60% de su valor solo desde la guerra de 2025 con Israel, momento en el que la moneda ya era solo una fracción de lo que solía ser. Solo para dar un poco de contexto, actualmente un dólar estadounidense compra alrededor de 1.5 millones de riales iraníes. El resto de la economía no estaba mucho mejor y de hecho fue el detonante de la primera ola de protestas que inició toda esta saga a finales de diciembre. La inflación de los alimentos ya había superado el 100% para febrero y el pan y los cereales ya rebasaban el 140%. Gran parte de esto es simplemente lo que Estados Unidos está imponiendo a la República Islámica mediante sanciones y bloqueos.
Pero la obsesión del régimen por la seguridad también ha provocado un apagón total de Internet en todo el país que ha durado 8 semanas seguidas. Se estima que el costo directo oscila entre 30 y 40 millones de dólares al día y solo las pérdidas por el apagón han superado los 2.000 millones de dólares desde el inicio de la guerra. Ahora, ninguno de estos factores por sí solo sería devastador, pero cuando los juntas, de repente las cosas empiezan a verse mucho menos estables para la República Islámica. La Fundación para la Defensa de las Democracias ha estimado que el daño acumulado desde el ataque de febrero es de aproximadamente 1.000 millones de dólares. La propia evaluación de daños de Teherán en realidad es mucho más alta, llegando a 270.000 millones de dólares, aunque esto incluye daños a la infraestructura como parte de una campaña basada por completo en cifras reportadas por ellos mismos que exige compensación. Así que tomaremos eso con cautela, ya sea que la cifra real esté más cerca de la FDD o la de Teherán, esto es una verdadera crisis económica. Ahora, nada de esto significa que Irán esté a punto de colapsar. El régimen ha pasado casi medio siglo construyéndose para sobrevivir precisamente a este tipo de presión. Hasta el momento de la grabación, el lunes por la mañana, esa presión parece haber producido lo que podría ser el primer avance diplomático desde que comenzó la guerra. Axios informó que Radshi, a través de mediadores pakistaníes, había presentado una propuesta para evitar por completo la cuestión nuclear. Están ofreciendo reabrir el estrecho de Hormuz a cambio de levantar el bloqueo, con ambas partes posponiendo las conversaciones sobre el enriquecimiento para una etapa posterior. Y cuando entré al estudio hace unos 7 minutos, todavía no estaba claro si Washington aceptará esto o no. Pero es quizás la primera señal de que el progreso podría estar a la vuelta de la esquina después de todo. Y hablando de negociaciones, Irán no es el único país atrapado en un pulso diplomático de vida o muerte en este momento. Es hora de echar un vistazo a la otra nación asediada en este conflicto, Líbano. Ahora, antes de pasar a Líbano, unas palabras breves de nuestro patrocinador, yo mismo. Así es, esta es la parte del video donde te hablo de nuestro nuevo sitio para suscriptores, fronts.co. Cada semana publicamos al menos 2 videos exclusivos y 2 artículos escritos por expertos, además de podcasts que profundizan en los principales conflictos e historias geopolíticas que están dando forma a nuestro mundo. Solo sobre el tema de Irán. Recientemente hemos publicado cosas como videos analizando el fallido levantamiento iraní, así como nuestro podcast semanal de 90 minutos donde discutimos todos los eventos en el Medio Oriente en general. Pero también cubrimos las fuerzas que están en juego en el mundo en general. Los lectores habituales de noticias quizá recuerden cómo la semana pasada medios como la BBC dieron a conocer la noticia de cómo las Islas Malvinas se están convirtiendo en un punto de presión que Estados Unidos está utilizando contra el Reino Unido. Bueno, los lectores de Warfronts ya habrían estado al tanto de esto, ya que nosotros dimos la misma noticia un día antes que las organizaciones de noticias. Así que le ganamos la primicia a la BBC, al parecer, sí. Mira, una suscripción cuesta solo $5 al mes y a cambio puedes profundizar en todas las historias que cubrimos aquí en el canal principal. Eso fue Warfronts y ahora volvamos a las negociaciones con Líbano. Como hemos estado cubriendo aquí en Warfronts, Líbano ha tomado un papel inusualmente destacado durante gran parte de la guerra, desde que Hezbollah abrió un segundo frente contra Israel en los primeros días hasta casi destruir el alto el fuego apenas unas horas después de que entró en vigor. Desde entonces Israel ha continuado su campaña, principalmente en el sur del país. Aproximadamente 55 pueblos y aldeas al sur del río Latani han sido evacuados por la fuerza, y lugares como Bint Jabail, que alguna vez fue el corazón operativo de la infraestructura sureña de Hezbollah, ahora están en ruinas. Sin embargo, en las últimas 2 semanas ha surgido algo realmente impresionante. La posibilidad de que Líbano realmente logre salir de esto, habiendo abordado el problema de décadas sobre qué hacer con Hezbollah. Beirut nunca aceptó ser parte del alto el fuego negociado por Irán, insistiendo repetidamente en que el país habla con una sola voz, la suya propia. Lo que siguió fue algo que habría sido políticamente impensable incluso hace un año, conversaciones directas a nivel de embajadores entre los gobiernos libanés e israelí. El jueves pasado, acordaron una extensión de 3 semanas a su alto el fuego, dándose más tiempo para negociar las complejidades de cómo será el futuro entre ambos. Pero, como ocurre con casi todas las negociaciones que hemos estado siguiendo en Medio Oriente, es ahí donde las cosas empiezan a desmoronarse. En este caso tenía que ver con el hecho de que ya pasaron por algo parecido antes, aunque en menor medida, al final de la campaña israelí de 2024 contra Hezbollah. Y los resultados de eso han sido francamente decepcionantes. Como parte del acuerdo de 2024, las Fuerzas Armadas libanesas emprendieron una campaña para desarmar a Hezbollah en etapas, comenzando al sur del río Litani, un bastión histórico del grupo a lo largo de la frontera con Israel. En enero, declararon que habían completado esta parte o la fase 1 del plan. Evadieron el tema de cuán exhaustivo fue, diciendo que se logró un monopolio estatal de las armas, cito, de manera efectiva y tangible, pero sin llegar a afirmar un desarme completo.
Durante toda la campaña, retiraron aproximadamente 10.000 cohetes y 400 misiles, y aunque el arsenal del grupo se ha reducido significativamente desde antes de la guerra, esto sigue siendo solo una fracción de lo que se creía que estaba almacenado en la zona. Cuando estalló la escalada de marzo de 2026, incluso ese escaso progreso prácticamente se vino abajo. Se informa que el comandante de las Fuerzas Armadas libanesas, Rodolfo Heckel, se negó a desplegar sus fuerzas contra Hezbollah mientras la ofensiva de Israel estaba activa, cediendo territorio al grupo sin luchar y dando a Jerusalén más razones para avanzar hacia el sur. Tom Barak, el enviado estadounidense a Siria, les dijo públicamente a los funcionarios libaneses, y cito, que dejen de hacer pendejadas. Ahora, ha habido algunos avances genuinos en Beirut. El país ha estado sin presidente por más de 2 años debido al bloqueo político de Hezbollah y tuvo un primer ministro interino durante toda la guerra de 2024. Ese mundo ya no existe. Hezbollah cedió terreno para permitir la elección de un presidente y junto con el nuevo primer ministro, Naaf Salam, el país ha mostrado un compromiso sin precedentes para recuperar su soberanía. Pero el legado de los sucesivos gobiernos libaneses que no pudieron o no quisieron, o ambas cosas, enfrentarse a Hezbollah permitió en primer lugar la acumulación de municiones. Y los negociadores israelíes no confían particularmente en que las Fuerzas Armadas libanesas hayan cambiado lo suficiente como para cumplir. El ministro de Defensa israelí, Katz, ha pedido un perímetro defensivo de 4 niveles en el sur del Líbano, citando explícitamente el modelo de Rafah y Beit Hanun para asegurar una frontera hostil. La posición del Líbano comienza, por supuesto, desde el extremo opuesto. El primer ministro Salam ha sido claro. Cualquier acuerdo requiere la retirada total de Israel, la postura de Beirut. La única razón por la que cualquier líder libanés puede justificar ante su país cualquier tipo de compromiso con Israel es la soberanía. Un marco que resulte en que el gobierno libanés ceda territorio a un país con el que todavía está técnicamente en guerra difícilmente sería una gran muestra de apoyo a un gobierno soberanista. E incluso si de alguna manera se pudiera cerrar esa brecha, el problema más difícil está esperando del otro lado. La fase 2 del plan de desarme, el tramo al norte del Litani, es donde Hezbollah ha dicho explícitamente que se negará a cooperar. El grupo interpreta el alto al fuego de noviembre de 2024 como aplicable exclusivamente al sur del Litani, y su postura hacia la fase 1 fue, en el mejor de los casos, de no interferencia pasiva. Ahí es donde eso termina. Los analistas de seguridad libaneses han sido directos. Cualquier intento de las Fuerzas Armadas libanesas de desarmar a Hezbollah al norte del Litani sería recibido con una resistencia violenta por parte del propio grupo. También podría arrastrar al país a una guerra civil una vez más a lo largo de líneas sectarias, ya que Hezbollah mantiene un apoyo relativamente amplio entre la base chiita del país. Y mientras todo esto sucede, la situación en el terreno en Líbano es sombría. Más de 1 millón de personas, más del 20% de la población del país, han sido desplazadas de sus hogares. Israel destruyó los principales puentes sobre el río Litani, dejando efectivamente varados a los residentes que habían evacuado hacia el norte e impidiéndoles regresar a sus hogares. Y Katz ha dicho explícitamente que no podrán hacerlo hasta que Israel esté satisfecho de que se hayan atendido sus preocupaciones de seguridad. Las órdenes de evacuación en el sur han estado dirigidas en su mayoría a aldeas chiitas, aunque al menos algunas aldeas cristianas también han sido ocupadas, como lo demuestra la reciente foto viral de un soldado israelí rompiendo una estatua de Jesús con un mazo. Para más de 1 millón de libaneses desplazados, que estas negociaciones se traduzcan en poder regresar a casa depende completamente de las concesiones que cada parte esté dispuesta a hacer. Antes de continuar con el video de hoy, quiero hablar sobre el patrocinador de hoy, que es un poco extraño pero fantástico, y sinceramente necesario, Sheath. La ropa interior probablemente es una de esas cosas en las que no piensas mucho hasta que se vuelve increíblemente incómoda y te está molestando todo el día. Entonces es algo en lo que piensas constantemente, y por eso cambié a Sheath. Sheath comenzó a patrocinarme hace varios años, y desde entonces básicamente toda mi ropa interior vieja ha salido del cajón y ha sido reemplazada poco a poco por Sheath. Te recomendaría que compres al menos una. Solo empieza con una y verás de qué se trata. Básicamente tiene estos diferentes bolsillos, así que lo llaman un sistema de doble compartimento para tus 2 partes, si eres hombre. Así no se sobrecalientan ni se pegan entre sí, lo que sea. Es una mezcla maravillosa entre boxers y calzoncillos. Los boxers muchas veces quedan demasiado sueltos y los calzoncillos un poco demasiado apretados. Nunca he sido de calzoncillos. Al principio era escéptico con estos, pero pruébalos 1 o 2 días. Prueba distintos pares. A menos que seas raro. Y entonces dirás, sí, estos son los mejores. Y luego, como yo, toda tu ropa interior eventualmente será Sheath. Además, tienen nuevos materiales malla y bambú que son fantásticos. Honestamente, la mayoría de los míos son solo los originales, creo, de lo que sea que estén hechos. Probablemente deberías saber eso. Pero sea cual sea el material original, es simplemente fantástico. Si quieres probarlos, ve a sheath.com/warfronts. Usa el código WARFRONTS para obtener un 20% de descuento en tu pedido. Es un pequeño cambio, pero hace una gran diferencia. Y ahora volvamos al episodio de hoy.
Pero Líbano e Irán no son los únicos países donde esta guerra ya está empezando a pasar factura. Israel ha estado luchando durante mucho más tiempo que Estados Unidos o el Golfo, no 2 meses, sino 2 años y medio desde el 7 de octubre de 2023. Un periodo en el que Israel no solo ha luchado contra Irán 2 veces, sino que también ha ocupado la mitad de Gaza, se ha desplegado por el sur del Líbano, ha reforzado Cisjordania y ha establecido una zona de amortiguamiento en Siria. Los israelíes están, por decirlo suavemente, cansados de la guerra, y la pregunta que cada vez se hacen más es ¿qué exactamente ha conseguido toda esta lucha? Tras el ataque del 7 de octubre, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirigió al país y prometió, cito, cambiar el rostro de Medio Oriente. Ese fue el motivo para abrir todos estos frentes, y lo repitió hace apenas unos días, casi con las mismas palabras. Se ha convertido en el lema definitorio de su mandato en tiempos de guerra, y solo en el ámbito militar ha logrado avances. El daño causado al eje de resistencia de Irán en los últimos años, especialmente considerando los daños y bajas relativamente menores de Israel, no estaba en el radar de nadie. Por supuesto, hay críticas serias a este enfoque de todas partes del mundo. Solo hay que observar el surgimiento de nuevos partidos y facciones dentro de Europa y América que se definen por su oposición a la conducta de Israel en Gaza. Pero cada vez más, las críticas también provienen desde dentro de Israel. Uno de los opositores israelíes más destacados, Yair Lapid, lo dijo sin rodeos el otro día al responder al discurso de Netanyahu. Cito, falta una palabra. Casi cambiaste el Medio Oriente y al final siempre resulta que no ha cambiado. Antes del 7 de octubre, Hamás controlaba Gaza y tenía un ejército de decenas de miles. Hoy, Hamás controla Gaza y tiene un ejército de decenas de miles. Antes del 7 de octubre, Irán tenía un líder supremo llamado Khomeini. Hoy, Irán tiene un líder supremo llamado Khomeini. El discurso continuó por un tiempo, pero claramente el argumento de Lapid tiene mérito. Chatham House ha descrito esto como fatiga estratégica. El público todavía apoya en general los objetivos de la guerra, pero ha perdido la fe en la capacidad del gobierno para convertir las operaciones militares en algo que se parezca a una resolución duradera. Y es en esa brecha donde la posición interna de Netanyahu ha comenzado a resquebrajarse. El domingo por la noche, Lapid estuvo junto al ex primer ministro Naftali Bennett en un escenario en Herzliya y anunció que habían fusionado sus partidos en una sola lista llamada Juntos, de cara a las próximas elecciones en octubre. Netanyahu ya está en una coalición bastante frágil, una que por fin se logró formar después de que el país pasara por la asombrosa cifra de 5 elecciones en 4 años. Y esa coalición también está empezando a mostrar grietas. El fin de semana pasado, la Corte Suprema de Israel emitió un fallo de cumplimiento general sobre el tema de reclutar a los judíos jaredíes, o los llamados ultraortodoxos, al ejército. Ellos generalmente ven esto como una violación de los principios fundamentales de su fe, y por eso los hombres jaredíes han estado exentos del servicio militar obligatorio desde la fundación del país. Eso funcionaba cuando eran una pequeña fracción de la población, pero su número se ha disparado en las últimas 2 décadas. Y dado la guerra en múltiples frentes y una escasez estimada de 17,000 soldados en las fuerzas de defensa de Israel, esto se ha convertido en un problema serio en la política israelí. El problema para Netanyahu es que su coalición depende del apoyo del partido Shas, que representa a los jaredíes, y ha dejado claro que la exención del servicio militar es un tema en el que no van a ceder. Otro partido jaredí, Judaísmo Unido de la Torá, de hecho abandonó la coalición el año pasado precisamente por este tema, dejando a Netanyahu con un gobierno minoritario. Ahora, nada de esto significa que Netanyahu esté acabado. Alguna versión del final de su carrera política se ha escrito cada vez que ha enfrentado una crisis en casa, y sin embargo, siempre ha logrado regresar. Uno de los mayores problemas que aquejan a la oposición es lo poco que están de acuerdo una vez que superan el tema de sacar a Netanyahu del cargo, lo cual es precisamente lo que llevó a su resurgimiento después de perder la jefatura del gobierno por un breve periodo en 2021. Casi 3 años después del 7 de octubre, Medio Oriente tiene muchas cicatrices nuevas. Lo que no tiene, al menos no todavía, es un verdadero acuerdo de paz. La próxima semana podría ser la primera prueba para ver si realmente es posible lograr uno, o si la región está destinada a volver a colapsar en un derramamiento de sangre interminable. Gracias por vernos.